Buen día tengan cada uno de ustedes. El día de hoy le venimos a presentar con mi grupo lo que es la NIF 1 respecto a la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Em, el objetivo de esta norma, el objetivo de esta NIF es asegurar que los primeros estados financieros que realice una entidad conforme a las NIF contengan información de alta calidad, que sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se presentan, suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las NIF y pueda ser obtenida a un costo que no exceda sus beneficios. Alcance. Una entidad debe aplicar la NIF 1 en sus primeros estados financieros conforme a las NIF y en cada informe financiero intermedio que en su caso presente de acuerdo a la NIF 34, que consiste en información financiera intermedia. Los primeros estados financieros conforme a las NIF es cuando una entidad presenta una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con las NIF, la cual se encontrará dentro de los estados financieros. Los estados financieros conforme a las NIF son los primeros estados financieros de una entidad según las NIF si, por ejemplo, la misma presentó sus estados financieros previos más recientes en base a requerimientos nacionales no coherentes con las NIF o cuando se realiza la omisión de la declaración explícita y sin reservas de cumplimiento o la declaración de cumplimiento con algunas NIF pero no con todas o cuando los estados financieros según requerimientos nacionales no son coherentes con las NIF, pero sí aplicó algunas NIF, o por requerimientos nacionales aportó una conciliación de algunos importes en base a NIF. La B es preparó los estados financieros conforme a la NIF únicamente para uso interno. La C preparó un paquete de información de acuerdo con las NIF para su empleo en la consolidación sin haber preparado un juego completo de estados financieros o no presentó estados financieros en periodos anteriores. La NIF no se debe aplicar cuando una entidad abandona la presentación de los estados financieros según los requerimientos nacionales o cuando presentó en el año anterior estados financieros según requerimientos nacionales que contenían una declaración de cumplimiento con las NIF o cuando se presenta en el año anterior estados financieros que contenían una declaración de cumplimiento con las NIF, aunque los auditores expresaron una opinión con salvedades. También, si una entidad ha aplicado las NIF en un periodo anterior sobre el que se informa, pero los estados financieros anuales más recientes no contienen una declaración de cumplimiento con las NIF, debe aplicar la NIF 1, o sea, la que estamos viendo en este momento, o aplicar las NIF de manera retroactiva, de acuerdo a la NIF. Esta NIF no afectará los cambios en las políticas contables hechos por una entidad que ya hubiera adoptado las NIF. Tales cambios son objetos de requerimientos relativos a cambios en políticas contables contenidos en la NIC 8, la cual son las NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, y B si disposiciones de transición específicas contenidas en otras NIF. Buenos días a todos. Vamos a continuar con lo que es el estado de situación financiera de apertura conforme a NIF, que la norma nos indica que este es el punto de partida para la contabilización según las normas internacionales de información financiera. También nos indica que una entidad debe elaborar y presentar un estado de situación financiera de conformidad con NIF en la fecha en la que se realiza la transición hacia las NIF. Políticas contables. La norma nos indica que una entidad debe usar las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF y a lo largo de todos los periodos que se presentan en sus primeros estados financieros conforme a las NIF. La norma nos indica que estas políticas contables deben cumplir con cada NIF vigente al final del primer periodo sobre el que se informa, según las NIF, excepto por lo especificado en los párrafos 13 a 19, que nos hablan sobre las excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIF. Continuando con el tema de políticas contables, la NIF 1 nos indica que una entidad no debe aplicar versiones diferentes de las NIF que estuvieran vigentes en fechas anteriores. Nos dice que una entidad podrá aplicar una nueva NIF que todavía no sea obligatoria, siempre que en la misma norma se permita la aplicación de forma anticipada.
La norma también nos indica que una entidad deberá realizar en su estado de situación financiera, conforme a la SNIF, 4 puntos importantes. Primero, reconocer los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la SNIF. Segundo, no reconocer partidas como activos o pasivos si las NIF no lo permiten. Tercero, reclasificar partidas reconocidas según las políticas contables generalmente aceptadas anteriores como un tipo de activo, pasivo o componente del patrimonio, pero que conforme a las NIF son un tipo diferente de activo, pasivo, componente del patrimonio. Y cuarto, aplicar las NIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Diferencias en políticas contables. La norma nos indica que las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF pueden tener diferencias de las que aplicaba en la misma fecha conforme a sus políticas contables generalmente aceptadas anteriores. Estos ajustes o estas diferencias deben reconocerse en la fecha de la transición a las NIF directamente en las ganancias o, si fuera apropiado, en otra categoría que afecte directamente al patrimonio de la entidad. Excepciones de la aplicación retroactiva de otras NIF. Esta NIF prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos que se estipulan en otras NIF. Las estimaciones contables de una entidad realizadas según las NIF en la fecha de la transición deben de ser coherentes con las estimaciones realizadas por la misma según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. Exenciones procedentes de otras NIF. Una entidad puede optar por utilizar una o más de las exenciones contenidas dentro de esta norma y esta misma no aplicará estas exenciones por analogía a otras normas. Presentación de información a revelar de la NIF 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Nos dice que esta norma no contiene excepciones a los requerimientos que puedan presentar otras NIF. Información comparativa. Dice que para realizar una transición al menos necesitamos 3 estados de situación financiera, 2 estados de resultado y otro resultado integral, 2 estados de resultado del periodo separados si los hubiera, 2 estados de flujos de efectivo, 2 estados de cambios en el patrimonio, notas a los estados financieros. Información comparativa no preparada conforme a las NIF y resúmenes de datos históricos. Esta norma nos hace mención de que algunas entidades presentan resúmenes de datos históricos seleccionados. Para el tratamiento de estos, la entidad identificará de forma destacada la información elaborada según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores como no preparada conforme a las NIF y revelará la naturaleza de los principales ajustes que habría de practicar para cumplir con las NIF. La entidad no necesita cuantificar dichos ajustes. Explicación de la transición a las NIF. Los estados financieros preparados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados al momento de hacer su transición a las NIF reflejarán un efecto en la situación financiera, en el resultado o en los flujos de efectivo. También nos hace mención de que una entidad que ha aplicado las NIF en un periodo anterior sobre el que se ha informado, pero cuyos estados financieros anuales más recientes no contenían una declaración explícita y sin reserva del cumplimiento con las NIF, debe o bien aplicar esta NIF o bien aplicar las NIF retroactivamente de acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, como si esta entidad nunca hubiese dejado de aplicar dicha NIF. También revelará el motivo por el cual no aplicó las NIF y el motivo por el que lo está reanudando su aplicación. Cumplir con el párrafo 23 que nos habla de la explicación de la transición de las NIF, los primeros estados financieros conforme a las NIF de una entidad deberán incluir conciliaciones de su patrimonio según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, con el resultado de aplicar a las NIF a la fecha de transición a las NIF y el final del último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes que la entidad haya presentado aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. Una conciliación de sus resultados integrales total según las NIF para el último periodo en los estados financieros anuales más recientes de la entidad. El punto de partida para dicha conciliación será el resultado integral total según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores para el mismo periodo o si una entidad no la presenta.
y si la entidad procedió a reconocer o a revertir pérdidas por deterioro del valor de los activos por primera vez al preparar su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF, la información a revelar que habría sido requerida según la NIC número 36 que nos habla acerca del deterioro del valor de los activos, si la entidad hubiese reconocido tales pérdidas por el deterioro del valor de los activos o las revisiones correspondientes en el periodo que comenzó con la fecha de transiciones de las NIF. Las conciliaciones requeridas por los apartados A y B que nos indican en el párrafo número 24 deberán de dar suficiente detalle como para permitir que los usuarios comprendan que los ajustes significativos realizados en el estado de situación financiera y en el estado de situación de resultado integral. La NIC 8, que nos habla acerca de políticas contables, cambios en las estimaciones contables y error, no se aplicarán a los cambios en las políticas contables que realice una entidad en la adopción de las NIF o a los cambios en dichas políticas hasta después de presentar sus primeros estados financieros conforme a las NIF. Por tanto, los requerimientos respecto a cambios en las políticas contables que contiene la NIC 8 no son aplicables en los primeros estados financieros conforme a la NIF de la entidad. La designación de activos financieros o pasivos financieros nos indica que la entidad revelará el valor razonable de los activos financieros, así designados en la fecha de asignación, así como también sus clasificaciones e importes en libros de los estados financieros anteriores. El uso de valor razonable como costo atribuido. En este caso, en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF, una entidad usará el valor razonable como costos atribuidos para una partida de propiedades, planta y equipo y una de propiedades de inversión como un activo intangible o para un activo de derecho de uso. Los primeros estados de situación financiera conforme a las NIF de la entidad revelarán cada partida del estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF. En este caso será el total acumulado de tales valores razonables y el ajuste total de importe en libros presentados según los principios de contabilidad. Continuando con la exposición, veremos el uso del costo atribuido para inversiones en subsidiarias, negocios en conjunto y asociadas. Para determinar primero qué es un costo atribuido, según la norma nos habla uno, que es el valor razonable en la fecha de transición a la SNIF de la entidad en sus estados financieros separados o el importe en libros en esa fecha según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. Si la entidad utilizase un costo atribuible en sus estados financieros de apertura conforme a las NIF, revelará en sus estados financieros separados iniciales la suma del costo atribuido de esas inversiones para los que el costo atribuido es su importe en libros según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. La suma del costo atribuido de esas inversiones para los que el costo atribuido es su valor razonable y el ajuste total al importe en libros presentados según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. Uso del costo atribuido para activos de petróleo y gas y para operaciones sujetas a regulaciones de tarifas. Si una entidad utiliza la medición de un activo por derecho de uso, revelará en ese hecho y la base sobre las que se distribuyeron los importes en libros determinados conforme a las políticas contables generalmente aceptadas anteriores. Utilización del costo atribuido después de una hiperinflación grave. Si una entidad elige medir los activos y pasivos al costo atribuido en sus estados financieros conforme a las NIF, revelará una explicación de la forma en que la razón por la que la entidad tuvo y dejó de tener una moneda funcional que reúna las dos siguientes características. No tiene disponible un índice general de precios fiable para todas las entidades con transacciones y saldos en la moneda. No existe incertidumbre entre la moneda y una moneda extranjera relativamente estable. Para darle cumplimiento al párrafo 23 de esta norma y para presentar el informe financiero intermedio según la NIC 34, la entidad debe presentar los siguientes requerimientos adicionales. Inciso A. Si la entidad presentó informes financieros intermedios para el periodo contable intermedio comparable del año inmediatamente anterior, en cada informe intermedio incluirá una conciliación de su patrimonio al final del periodo intermedio,
según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, comparable con el patrimonio conforme a las NIF en esa fecha. Una conciliación con su resultado integral total según las NIF para ese periodo intermedio comparable. Conciliaciones descritas en los apartados A y B del párrafo 24, complementadas con los detalles requeridos por el párrafo 25, 26, o bien una referencia a otro documento publicado donde se incluyan tales conciliaciones. Si una entidad cambia sus políticas contables o su uso de las exenciones contenidas en la NIF, explicará los cambios en cada información financiera intermedia de acuerdo con el párrafo 23 y actualizará las conciliaciones requeridas por el numeral A y el numeral B. Por nuestra parte es todo y muchas gracias, que tengan buen día.